tubería, no calcula con accesorios y calcula solamente las pérdidas de presión por fricción en tuberías de acero y en tuberías desnudas. Por lo tanto, la temperatura también es un factor limitante y ese es el método Helmich. Y como les decía, selectivamente este método sirve para medir las pérdidas de presión en tuberías que transportan líquidos únicamente. Para lo cual, también otra de las limitaciones de este método es que utiliza su propia nomenclatura con las unidades correspondientes para poder tener efectividad su cálculo. Por lo tanto, las unidades tienen que estar en las unidades que están referidas en este texto, que vamos a ir desglosándolas una por una. Entonces, a partir de ahora, en el método Helmich, B significa el caudal, pero este caudal está medido a 60 grados Fahrenheit, que es la temperatura de referencia, y debe estar medido en barriles por hora. Luego tenemos B', que es el caudal también, pero esta vez es a temperatura de flujo, vale decir a una temperatura diferente de 60 grados Fahrenheit. También, obviamente, está medida en barriles por hora. Repito, caudal medido a la temperatura de flujo. Es decir, que es una corrección del caudal con una temperatura diferente. Es decir, lo que evalúa es el factor de expansión de los líquidos o contracción en el caso de que disminuya la temperatura. Luego vamos a aprender una nueva unidad de viscosidad, que es la viscosidad Seibel, que se representa con la letra U mayúscula. Esta viscosidad Seibel también está medida a la temperatura de flujo. Y las unidades son segundos universales Seibel, que está en la nomenclatura en inglés, vendría a ser SSU, que significa Second Seibel Universal. Esas son las unidades. Luego vamos a ver cómo podemos transferir o cambiar a otro tipo de unidades. Phi es la viscosidad cinemática, también a temperatura de flujo. Esta es la que ya hemos visto en las clases anteriores y está medido en centi-stock necesariamente. S es la gravedad específica a temperatura de flujo. Por lo tanto, S no tiene unidades porque es una gravedad específica relacionada con algo. D es el diámetro interno de la tubería, que va a estar en pulgadas. F es el factor de fricción o de fanning, que es el que hemos visto en la ecuación general de flujo, pero ahora se llama el factor de Pigot, que es lo mismo. Si yo les digo factor de fricción, factor de fanning o factor de Pigot, es lo mismo. RE ahora es el número de Reynolds, que ya saben es adimensional. Y lo que va a calcular este método es la pérdida de presión por fricción por cada 1000 pies de tubería. Por lo tanto, va a estar en PSI por cada 1000 pies. Este método es mucho más práctico y, como les digo, hay que seguir los pasos que nos propone el autor para llegar a buen término. Y el método para hacer la evaluación de la caída de presión por fricción en tuberías de acero está en 4 pasos que vamos a explicar a continuación. El paso 1, como está puesto en el texto, necesitamos encontrar la equivalencia entre la viscosidad Seibel y la viscosidad cinemática. Entonces, si nos dice que si la viscosidad Seibel, U, que está puesto acá, a temperatura de flujo es menor que 324 unidades Seibel universales, debo encontrar la viscosidad cinemática, es decir, tengo que transformarla. Pero solamente si fuese menor a 324. Si es mayor a 324 unidades Seibel, no necesito hacerlo. Para ello, utilizo esta gráfica, que ustedes la tienen, y si no, más tarde se las voy a enviar. Y yo he llamado la figura 1, que es simple. Entonces, acá, por ejemplo, está la limitación. Si ustedes se fijan, a la izquierda tienen la viscosidad Seibel y a la derecha tienen la viscosidad cinemática. ¿Ok? Entonces, ustedes vean que la temperatura es el rango limitante. 50 grados, 100, 150 y 200.
Acá lo que hay que hacer, si no tenemos el parámetro exacto que nos marca la gráfica, debemos utilizar la aproximación gráfica o hacer una integración gráfica, según sea más fácil. Entonces, vamos a suponer un ejemplo. Luego vamos a hacer otros también, no hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a suponer que nuestra viscosidad va a ser menor a 324. Por ejemplo, 310. Entonces, ¿dónde estoy poniendo el cursor? ¿Ok? Ese va a ser el punto de partida. 310 unidades Cyborg. ¿Cuál es la temperatura de flujo? Si la temperatura de flujo fuese 50 grados, tengo que interceptar 310 con los 50 grados, que vendría a ser justamente el punto central de mi cursor. Entonces, para eso, debo saber cuál va a ser la temperatura. ¿Ok? Y luego tengo que salir perpendicularmente a la viscosidad Cyborg. Es decir, si es 310, voy a marcar con este cursor y esto que estoy marcando acá, que me voy a pasar un poquito para que podamos leer, esa va a ser la viscosidad cinemática, es decir, va a ser más o menos 67.3, porque a ver, esto es 67, 68, esto vendría a ser 67.5, por lo tanto va a ser más o menos 67.3, esa va a ser la viscosidad cinemática, ¿ok? Ahora, si la temperatura cambia, ahora ya no es 50, sino es 100 grados, tengo que hacer la siguiente operación. Voy a mover esto acá. Y tengo que seguir esta línea partiendo de 310. Vamos a hacer otra para que sepamos. Partiendo de 310 voy a ir a interceptar la temperatura de 100 grados Fahrenheit, que vendría a ser esta línea. Y luego salgo perpendicularmente. Entonces, fíjense ahora que por efecto de la temperatura, mi viscosidad es prácticamente 67. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que la temperatura sea 150. Entonces, con 150 ahora, tengo que estirar esta mi línea partiendo de 310. Tengo que extrapolar la línea hasta que intercepte los 150 grados Fahrenheit. Y luego, entonces, esta línea, perdón, un segundito. Ok, entonces, esta línea ahora se va a modificar. Esta línea va a venir acá y un poquito más abajo, ahí. Y esta otra va a venir directamente, vamos a insertar una nueva que viene de acá hasta acá. ¿Ok? Entonces ahora, fíjense que de 310 he ido a interceptar la temperatura de 150 y salgo. Y la hora es un poquito más bajo. Por ejemplo, yo leería 66.8. ¿Ok? Finalmente, esta la vamos a retirar. Finalmente, si mi temperatura fuese de 200 grados, entonces tengo que venir. No sé qué pasó, bueno, se la borramos. Ahora tengo que bajar directamente de 310, tengo que irme hasta 200 grados, que es esta temperatura. Ok, y ahora ustedes ven que voy a leer 66.5. Entonces, con la temperatura, hemos visto que variamos los valores de la viscosidad cinemática. Entonces, quiero saber si alguien tiene algún problema de el uso de esta figura. En el lado izquierdo se grafica la viscosidad, ¿verdad? Y en el lado derecho es la viscosidad cinemática, ¿no? A la izquierda es la viscosidad Cyborg, acá está U, ¿no es cierto? Que hemos significado con eso. Y aquí está phi, que es la viscosidad cinemática. Entonces, ustedes fíjense ahora que la temperatura mínima es 50 y la temperatura máxima es 200. ¿Por qué razón? Si consideramos como fluido de referencia el agua
por debajo de 32 grados Fahrenheit ya va a congelarse. Entonces le da un margen para no tener sólidos. Peor si es con hidrocarburos. Y si nos encontramos, siempre con la referencia del agua, los 210, 214 grados Fahrenheit que hierve el agua, nos da un margen de 200 para no tener vaporización. Entonces, en el rango de 50 a 200 vamos a tener todos los líquidos en ese estado, líquido, tanto los hidrocarburos como el agua, que está incluido también para este cálculo. Ok, de esa manera podemos hacer el paso 1, pero siempre y cuando la viscosidad sea menor a 324. Si es mayor a 324, obviamos el paso 1. No necesitamos hacer esta transformación. ¿Ok? ¿Y por qué llega hasta 330 gráficos y hasta 324 nomás tenemos que encontrar la viscosidad cinemática? Es porque, bueno, el autor la quiso hacer hasta 330. Esa es la gráfica. Pero no, él te da ese rango para trabajar en ese margen, puesto que por encima de 324 ya tu flujo va a ser completamente laminar. Nunca, si tienes 500, 600, 800, por más que tengas mayores presiones o mayores caudales, tu velocidad no va a ser turbulento, va a ser siempre laminar, por esa razón. ¿Ok? Bien. Bien, el paso 2 es la corrección del caudal, justamente. Entonces ahora vamos a utilizar una de estas dos gráficas que estamos viendo. Si ustedes se fijan, esto tiene algo de particular y algo de común. Ok. Acá, si ustedes se fijan, va en orden inverso. Normalmente la literatura nos va a mostrar figura 2 a la izquierda, figura 3 a la derecha. Pero si ustedes se fijan, está a la inversa, la 3 y luego la 2. ¿Por qué razón? Porque acá yo voy a utilizar estas dos gráficas, primero la número 3 y luego la número 2, según los datos que yo tenga para hacer el cálculo del factor de corrección. Y el factor de corrección es K, que vamos a ver acá. Entonces, la corrección es a través de esta fórmula. Entonces, yo tengo el caudal B, que es medido a 60 grados, K, que es lo que voy a encontrar con esta gráfica, para poder encontrar el caudal corregido, ¿okay? Expansionado o contraído, de acuerdo a la temperatura. Entonces, por ejemplo, vamos a poner varias situaciones. La primera, si ustedes se fijan, estas gráficas, las dos, la 3 y la 2, comparten la escala de grados API. Entonces, si fijan, acá tengo 10, aquí también 10, corresponden a la misma escala. Para poder utilizarla, por eso la he puesto de esa manera, para que sea mucho más práctica, para que ustedes puedan utilizarla. Entonces vamos a ponernos dos situaciones. La primera situación, si yo tengo como dato la gravedad específica, es decir, voy a tener este lado de la columna. Y luego voy a tener la temperatura de flujo, que está en grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, lo que hago es interceptar los grados API con los grados de temperatura, que lo vamos a hacer de esta manera, ¿okay? Con cualquiera de los datos. Por ejemplo, vamos a tomar el dato de 30 grados API, trazamos esta línea, ¿ok? Esta es nuestra línea de 30 grados API. Y luego vamos a trazar la línea de la temperatura, por ejemplo, 150 grados Fahrenheit. Entonces trazamos la temperatura, ok, de 150, que quiero que esté lo más recto posible. Pero que ahí estamos. Y yo me fijo que pasa por esta curva. Entonces, esta curva me dice que el factor K es 1,04, que es por donde pasa esta curva, ¿cierto? Entonces, con los datos de grados API y con los grados de temperatura, puedo calcular el factor K, que es el factor de corrección, multiplicar por el caudal, medido a 60 grados Fahrenheit, y calcular o corregir ese mismo caudal. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? Uy, ahora no puedo sacar esto. Bueno, no sé qué pasa. Listo. Ok. Ahora, la segunda alternativa es que yo no tenga los grados API, pero tenga como dato la gravedad específica del líquido. Por ejemplo. Profesor, una preguntita. Sí. Que prosiga. Ahí en esa gráfica, entonces, el K sería 1.04. Correcto, porque por ahí pasa, ¿no es cierto? Esta curva que estoy marcando con el cursor corresponde a 1.04. Fíjense que no son rectas, son curvas. Entonces, pero no es donde intersectan las dos líneas, ¿no? Es la línea de la temperatura que va hacia arriba. Por eso, la temperatura es esta, intercepta la línea de los grados API. Y esa intersección pasa por este punto, por esta curva, que es la de 1.04. Y si no pasa por ninguna curva, ya lo hacemos al ojo, digamos. Claro. Ya. Okay. Por eso quería ver, pero no sé qué me pasó. A ver, espérenme un segundito, no sé por qué no. Por allá no hay. Ya. Bueno. Vamos a poner como base, por ejemplo, los 30 grados API y solamente vamos a diseñar o vamos a graficar la temperatura. Se voy a tomar cualquier línea. ¿Okay? Por ejemplo, esta. Para esta línea. Entonces hemos dicho 30 como base. Y ahora, fíjense que para esa temperatura que he puesto arbitraria, que se es de 110 más o menos, el factor es 1.02. Si muevo esta línea, por ejemplo, ahí a 140, voy a pasar por otra línea, 30, paso por acá, próximo a 1.032, por ejemplo. O si voy más arriba, con la temperatura, por ejemplo, a 200, ¿por dónde va a pasar? Con 30, pasa por la curva de 1.06. O puede ir para abajo, digamos, que sea, qué sé yo, 80. Entonces, 80 con 30 pasa por acá, es 1.01. Entonces, de esa manera puedo calcular. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe, está claro. Ok. Ahora, eso que hemos visto ahora es el cálculo en el caso de que yo tenga como dato la gravedad API y la temperatura. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo la gravedad específica como dato y la temperatura? Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar los grados API, que lo pueden hacer con la manera tradicional que han visto ustedes, que conocen para transformar gravedad API con la gravedad específica, ¿no es cierto? 141, etcétera, esa fórmula que conocen. Que esa está graficada acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? La temperatura vamos a tomar como si fuese 100, ¿ok? Que estoy graficando con esta línea. Esa es la temperatura, ¿ok? Y vamos a suponer que la gravedad específica es 0.85, que vendría a ser esta curva. Entonces voy a interceptar en este punto. Si yo extrapolo, voy a jalar esa línea otra vez, desde este punto, que es, a ver, 0.85, estamos acá. Si yo jalo esa línea hacia acá, voy a tener mis grados API, que van a ser aproximadamente 33, ¿no es cierto? Ahora, esta línea de 33 la estiro nuevamente hasta la temperatura de 100, que es esta. Entonces, 100, que es esta temperatura, subo hasta acá y va a pasar la línea por 1.02, que he encontrado el factor de corrección. ¿Qué me simplifica esto? El utilizar la fórmula, pero si ustedes quieren utilizar la fórmula, pueden transformar primero la gravedad específica en grados API y utilizar solamente la gráfica 2. Y si quieren, pueden utilizar la gráfica 3, que vendría a ser la ecuación gráfica de la transformación de grados API o de la gravedad específica en grados API, simplemente. Entonces, ¿alguien necesita alguna aclaración o está claro? Es el mismo cálculo, simplemente que ahora estamos extrapolando la gravedad específica. Entonces, con ello yo he utilizado, o más bien he calculado o he encontrado este factor de corrección K, multiplico por el caudal medido
a 60 grados Fahrenheit y encuentro mi caudal corregido. Ese es el paso número 2. Entonces vamos a pasar al 3. En el 3 vamos a determinar qué tipo de flujo. Si es laminar, si es de transición o es turbulento. ¿Okay? En este caso, como ustedes ven ahora, como se trata de ya algo específico, estamos hablando solamente de líquidos, los límites van a variar, pero no van a variar muy ostensiblemente, varían en cierta medida. Y nos dice que ahora si mi número de Reynolds está entre 0 y 1700, el flujo es laminar. Si está entre 1700 y 2500, es transición. Y si es más de 2500, el flujo es turbulento. Entonces, esa es una nueva clasificación para este caso particular. Ustedes recuerdan que el anterior que hemos visto también es experimental y es la media de todos los fluidos. Por eso calculaban 2000 y 4000 con excepciones. En este caso, como se trata de líquidos que circulan por tuberías de acero, estos son los límites para este método, que es el método Helmert. Ok, y ese paso número 3 tiene dos formas de calcular, que van a estar justamente en función de lo que hemos hecho en el primer paso. Entonces, fíjense ustedes que nos dice, si la viscosidad Seibel es menor a 324, debo tener la viscosidad cinemática. Pero si la viscosidad Seibel es mayor a 324, no necesito la viscosidad cinemática, sino la viscosidad Seibel. ¿Ok? Entonces, utilizo estas fórmulas que también son diferentes para calcular el número de Reynolds, que es adimensional. Y en el primer caso, cuando es menor a 324, la viscosidad Seibel, el Reynolds es igual al R1, que es una constante que la vamos a, le voy a explicar luego cómo la encontramos, B', que ya hice la corrección del caudal, sobre la viscosidad cinemática, que me pidió en el paso 1. ¿Okay? Así que los pasos van correlativamente y nos van indicando si vamos en buen término o no nuestra resolución del problema. Ahora, en el caso de que la viscosidad Seibel sea mayor a 324, calculo con la otra fórmula que me dice que el Reynolds es igual a R2, que es otra constante que les voy a explicar cómo encontramos, B', que es el caudal corregido que hallaron en el paso 2, y la viscosidad cinemática, perdón, y la viscosidad Seibel, perdón, que no necesita ninguna corrección, por eso es que en el paso 1 no nos pide hacer nada. Entonces, con esto nosotros determinamos si es laminar, si es transición o es turbulento. Ese es el paso número 3. Vamos a pasar al número 4, que ahora sí, perdón, tenemos que ver cómo calculamos los valores de R1 y R2. Para eso, para calcular los valores de R1 y R2, tienen que utilizar la tabla número 1, que es esta, que les estoy mostrando. En esta tabla, vamos a agrandar también un poquito para poder ver este dato, el otro lado es exactamente lo mismo, pero para diámetros mayores. En esta tabla, ustedes van a ver que hablamos de diámetro nominal. Entonces, el diámetro nominal, por ejemplo, de 8 pulgadas, son varios diámetros que tenemos para tuberías de transporte. Ojo, que estas tuberías no incluyen lo que es tuberías de perforación, tuberías de producción, ni nada. Estas son para líneas de transporte de líquidos. Entonces, diámetros internos tenemos varios. 8269, 8125, 8097 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces necesitamos, aparte del diámetro nominal, conocer el diámetro interno. Si no conocemos el diámetro interno, necesitamos conocer el peso, que está en libras por pie, perdón, el espesor, que está en pulgadas. Luego tenemos el peso en libras por pie. Y luego encontramos los valores de R1 y R2. Por ejemplo, si mi tubería tuviese un diámetro interno de 7,981, que es este, el valor de R1 tendría que ser 278, si fuese menor a 324, y si voy a utilizar o necesitar el valor de R2 sería 1286. Ese es el valor
que voy a utilizar. Esos valores salen de esta tabla 1, ¿ok? Que luego vamos a ver, verificar si tienen o no tienen para que les pueda hacer llegar a través del WhatsApp. Ok. Bien, sigamos entonces. Ok, eso es lo que pone acá. El ejemplo, por ejemplo, el diámetro interno, espesor, peso, y encontramos R1 y R2, que son los valores que ya les expliqué. ¿O alguien tiene alguna duda sobre estos valores de R1 y R2? Ok. Entonces, vamos a seguir adelante. El paso 4 tiene 4 variaciones ahora, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos que calcular bajo 2 circunstancias. Primero, si el flujo es laminar, es decir, menos de 1700, pero además la viscosidad es menor de 324, estoy hablando de la viscosidad Seibel, menor a 324 en régimen laminar, la caída de presión por cada 1000 pies delta P va a ser igual P1, que es un valor que vamos a explicarles luego, la viscosidad cinemática, la gravedad específica y el caudal corregido. Entonces, con eso yo puedo calcular la caída de presión. Luego vamos a ver de dónde encontramos P sub 1. El resto de los parámetros ya sabemos. Pero ahora, si la viscosidad fuese mayor a 324, pero que el Reynolds sigue siendo laminar, tengo que calcular el delta P con P sub 2, y en lugar de viscosidad cinemática tengo la viscosidad ahora Seibel, multiplicado por la gravedad específica y el caudal corregido. Entre estas dos ecuaciones lo que varía es la viscosidad. En la primera utilizo la viscosidad cinemática, en la segunda utilizo la viscosidad Seibel. ¿Ok? Eso en el caso de laminar. Ahora, si caemos en transición entre 1700 y 2500, no me interesa si la viscosidad es mayor o menor a 324. Solamente me interesa calcular la caída de presión con esta ecuación. 0.047 por P sub 3, que luego vamos a ver de dónde sale, la gravedad específica del fluido y el caudal al cuadrado. Este es el caudal corregido. ¿Ok? Finalmente, vamos a ver tampoco me interesa la viscosidad, pero que el flujo es turbulento. La caída de presión este es el factor de Pigot, ahora que les mencioné que es el mismo factor de fricción, factor de Fanning. En este método se llama factor de Pigot. P sub 3, que es el mismo para transición, la gravedad específica del fluido y B' caudal corregido al cuadrado. ¿Okay? Ahora, ¿de dónde sacamos los valores de P sub 1, 2 y 3? En primer término, igual vamos a irnos a la misma tabla que ya vimos anteriormente. Entonces, si ustedes se fijan, a continuación de R1 y R2 tengo el valor de P1, 2 y 3 para todos los diámetros. Entonces, en el dato que nosotros encontramos, o que pusimos como ejemplo, 7,981, el valor de P1, que si necesito, vendría a ser de 0,0000471, 4 ceros. Si el valor que requiero es del P sub 2, voy a tener 0,000001020, de 4 ceros. Y si requiero el valor de P sub 3, va a ser 0,000204, 3 ceros. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que yo necesito, de esta tabla puedo sacar el valor de P sub 1, 2 y 3, que a su vez también me sirve para los valores de R1 y R2. Entonces acá tenemos los diámetros de 8, de 10, de 12, 14, 16, 18, 20, 22 y al otro lado tenemos 24, 26, 28 hasta 42. Ok, esta es una tabla limitada que les va a permitir hacer ese cálculo. Si requieren con mayor precisión, la van a encontrar en el AGA para mayores diámetros y también para menores diámetros. Esto simplemente es para tener una idea de lo que vamos a utilizar. Ok, de ahí sacamos entonces estos valores de P sub 1, 2 y 3. Y nos falta determinar el valor del factor de Pigot o factor de fricción. ¿Okay? Y ese factor de fricción o factor de Pigot lo vamos a sacar de la tabla número 4, que no está en este texto, sino está en
esta otra. ¿Ok? A ver, ¿dónde estamos? La tengo. Aquí. Y vamos a checar esta tabla. Ok, y aquí vamos a tener, esta es la gráfica número 4, que corresponde al factor de Pigot, que también obviamente la tienen en estas láminas. Ok, están todas, acá tienen otra, aquí tienen otra, de acuerdo a lo que ustedes requieran. Aquí están las otras gráficas. Esta es la gráfica completa, ok, para poder calcular. Esta es la figura 1, esta es la figura 2 y 3 que van a utilizar. Este es el mismo diagrama en diferentes posiciones. Esta es la tabla 1 y para que hagamos el ejemplo está esta gráfica. ¿Ok? ¿Cómo calculamos? Esta gráfica número 4, además de permitirnos calcular, vamos a agrandar para ir por partes, que además de calcular el factor de Pigot, nos permite calcular todos los parámetros que vayan apareciendo y nos va a permitir hacer un seguimiento a los resultados que estemos haciendo. ¿Ok? Por ejemplo, yo necesito calcular el factor y vamos a ir viendo que va a ir corrigiendo los factores. El diámetro de la tubería es de 6 pulgadas. La viscosidad Seibel es de 40 unidades Seibel. El caudal es de 2.000 barriles por hora. Con eso calculan el número de Reynolds, que analíticamente es de 170.000, y quiere hallar el factor de fricción. Entonces, esto nos va a permitir ver cómo podemos hacer la corrección. ¿Ok? Y nos va a permitir calcular. Entonces, la viscosidad cinemática es de que si, como es menor a 40, necesitamos calcular la viscosidad cinemática. Esta gráfica también nos permite verificar si calculamos o no. La viscosidad cinemática vendría a ser de 4,5 centistock. Entonces, ¿cómo partimos? En el margen izquierdo, como está la línea roja, partimos con el diámetro nominal, que nos dice que el diámetro nominal es de 6 pulgadas. Entonces, trazamos la línea roja. Y vamos a interceptar la viscosidad Seibel de 40, que es esta línea que está acá. ¿Se fijan? Acá dice 40. El primer paso, si hemos hecho bien el paso número 1, en la gráfica número 1, poder determinar la viscosidad Seibel, acá nos va a refrendar ese paso. Si nosotros jalamos la línea hacia la izquierda, nos va a decir que la viscosidad cinemática es de 4,5 aproximadamente. ¿Ok? Son datos de aproximación, no son datos exactos. Entonces, con eso estamos verificando el paso número 1, que sí lo hicimos de manera correcta. Luego, tenemos que extrapolar esa línea de intersección entre el diámetro y la viscosidad Seibel, la extrapolamos hacia la derecha. Y vamos a ir acá abajo, tenemos en ordenadas, tenemos el flujo. Y el flujo nos decía que era de 2.000 barriles por hora. Entonces, acá tenemos 1.000, 2.000. Nos vamos a interceptar con 2.000 la extrapolación de nuestra línea roja, que dice ejemplo. Entonces, extrapolando, obtenemos este punto acá. Luego, se van a fijar que en la parte derecha, ustedes tienen otra vez los diámetros. Tenemos de 2 y 3, 4, 5, 6 hasta 12 y de 14 a 42. En los Reynolds que son altos. Pero cuando los Reynolds son muy bajos, tenemos una sola línea, como estamos viendo acá. Entonces, de esta línea de intersección, de la extrapolación, la línea roja con 2.000 barriles, nos vamos a determinar si efectivamente este punto pasa por los 170.000 que dijimos del número de Reynolds. Entonces, si ustedes se fijan, esta curva que estoy marcando corresponde a 150.000. Esta es la de 100.000 y esta es la de 200.000. Entonces, mi punto pasa aproximadamente por 170.000. Eso significa que estoy revisando el paso 3. Que como yo calculé 170.000 y en el gráfico me refrenda es más o menos ese valor, quiere decir que el cálculo lo hice bien. Si me sale otro valor, me da opción para poder corregir.
Luego, una vez que he hecho eso, siguiendo la línea paralela al número de Reynolds, intercepto nuevamente el diámetro, que en este caso corresponde a la segunda curva, de 6 a 12. Entonces voy a interceptar acá, en este punto. Y de acá voy a salir perpendicularmente por esta línea hasta arriba, que me va a dar el factor de fricción. ¿Okay? Vamos a ponerle unas líneas que nos permitan. Entonces vamos a extrapolar esto acá. Me da ese valor, le vamos a cambiar a rojo. ¿Ok? Y luego de acá, perpendicularmente, vamos a trazar otra línea de acá. Perdón, formas una línea de acá, siguiendo esta. Acá. ¿Ok? Y lo mismo le vamos a poner roja. Entonces, si ustedes se fijan, he interceptado la de 6 a 12 pulgadas y me voy perpendicularmente y calculo mi factor. Mi factor es 15, 16, 17, 18, 19. 0,019 es mi factor de pigot o el factor de fricción que voy a emplear. Entonces, de esa manera, yo he podido verificar el paso 1 y el paso 3 si lo hice correctamente en los pasos anteriores. Y acá queda refrendado eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Luego vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a ocupar nuevamente estas tablas. Pero si alguien necesita una aclaración, adelante. Ok. Listo. Ese es el método que nos permite hacer el cálculo de lo que es la caída de presión por cada 1000 pies. ¿Ok? Entonces vamos a ver este primer ejercicio de ejemplo. Vamos a poner en presentación. Que tiene los siguientes datos para que tengamos. Y vamos a ir desarrollándolo y vamos a ir viendo los gráficos. El caudal medido a 25 grados es de 200 barriles, perdón, a 60 grados Fahrenheit es de 200 barriles por hora. Ojo, lo primero que tienen que fijarse es que los datos sean en las unidades que se han pedido, no tienen que ser en otras unidades, tienen que ser necesariamente en esas unidades, ¿ya? Entonces, el ejemplo, como les estoy describiendo, dice, por ejemplo, 200 barriles por hora de 23 grados API de un crudo, ¿okay? Tiene una viscosidad de 500 unidades Cyborg y está fluyendo a lo largo de 10.000 pies, es decir, lo que considero es de un punto de partida y un punto de llegada sin accesorios. Y esa longitud son los 10.000 pies. ¿Ok? De una tubería de 8 pulgadas de diámetro nominal y un diámetro interno de 8,071 pulgadas. La temperatura de flujo es de 60 grados Fahrenheit. Entonces necesitamos calcular la caída de presión por fricción. Repito, paso número 1, debemos estar en las unidades que nos pide el método Helbig. Y está efectivamente en esas unidades. Y luego vemos que 500, que es la viscosidad Cyborg, es mayor a 324. ¿Qué nos dice el paso 1? Nos dice, si la viscosidad Cyborg, la temperatura de flujo, es menor que 324, debe encontrar la viscosidad cinemática. Como es mayor, no necesito el paso 1, no necesito corrección. Por lo tanto, no utilizo el gráfico 1 en este caso. 2. Tengo que calcular K. Entonces, si ustedes quieren, pueden calcular con los 23 grados y la temperatura de 60, pero, como les dije, 200 barriles por hora están medidos a 60 grados y mi temperatura es 60 grados Fahrenheit, de manera que no va a tener ninguna variación, por lo tanto, K vale 1. Pero si quieren, verifiquen en la tabla o en la gráfica y van a ver que sale 1. ¿Ok? Ya les dije que calculamos cuando la temperatura es diferente de 60, si no, es el mismo. Por lo tanto, B' va a ser 200 por 1, los mismos 200 barriles por hora. Paso número 2. Ahora, vamos al número 3. El número 3 tenemos dos opciones, que la viscosidad sea menor o la viscosidad sea mayor. Utilizamos la que la viscosidad Cyborg es mayor a 324. Y esa fórmula nos dice que debemos calcular E de 2.
Y como les dije, en el paso 1, que no necesita corrección, utilizamos la viscosidad cinemática nada más. Entonces nos vamos a ir a la tabla número 2 para poder calcular el valor de R2. ¿Okay? Vamos a salir un ratito de acá. Nos vamos a ir a la tabla que está acá. Voy a minimizar. ¿Ok? Y nos vamos a ir con el diámetro de 8 pulgadas y el valor, vamos a agrandar, es 8071, que corresponde a este valor, y me pide calcular R2. Entonces el valor de R2 corresponde a 1272, ¿sí? Que es el valor que está puesto acá. De la tabla número 2 calculo 1272 y reemplazo. 1272, el caudal corregido, B' es 200, la viscosidad es 500. Operando me sale el valor de 509, menos de 1700, por lo tanto el flujo es laminar. ¿Ok? Entonces, como es laminar, igual tengo, para calcular el número, la caída de presión, tengo dos opciones. Que la viscosidad en laminar sea menor o mayor a 324. En este caso es mayor a 324, por lo tanto utilizo la fórmula con P sub 2. ¿Qué me dice? Que es la viscosidad Seibel, la gravedad específica y B. No necesito B al cuadrado. Entonces, como yo no tengo la gravedad API, tengo la gravedad API, pero no tengo la gravedad específica, puedo utilizar la fórmula, que ustedes ya saben que utilizan en producción, en reservorios, etcétera, o irme a la figura número 3, que es lo que voy a hacer yo. Entonces voy a ir con 23 grados y la temperatura de 60 para calcular cuál es el valor de mi gravedad específica. Voy a salir y me voy a ir a la... ¿Dónde estamos? Acá. Vamos a minimizar un poco para poder utilizar. Entonces, me voy a ir a la número 3 únicamente. Entonces, yo voy a entrar con 23 grados API, que es 25, 20, 21, 22, 23, por acá. Vamos a ponerle no. A ver, para no equivocarnos, 21, 22, 23, voy a entrar por acá. Ok, esa va a ser mi línea. Vamos a poner en rojo, para no equivocarnos. Ok, esa es mi línea. Y luego tengo que ir, había sido más largo, 60 grados. Ok. Entonces, 60 grados tengo que ir por acá. Igual vamos a insertar otra línea por 60. Entonces, de 60 me voy a ir hasta acá. A ver, 60 tiene que ser rectito. Ahí. Listo. Rojito. Y miren ustedes que pasa por 0,9, 0,91 y casi 0,92, 91,8 por ahí. Puedo tomar 0,92 mi gravedad específica. ¿Okay? Entonces me voy a volver. Presentamos. Y efectivamente dice aproximadamente 0,92. Si ustedes quieren pueden poner 0,918, qué sé yo. Y luego me voy a ir a la tabla número 2, perdón, a la tabla número 1 para calcular P sub 2 con los mismos datos de 8071. Entonces volvemos allá. Vamos a ir a la tabla. Aquí. 8071 y pues tengo que calcular P sub 2. Y el valor es 0,50970. ¿Ok? Entonces, ese valor, 0,0097. Ahora, reemplazo todos los valores. P sub 2, 0,5097. Luego tengo la viscosidad Seibel, es 500. La gravedad específica que acabamos de calcular, 0,92. El caudal, 200 barriles. Y la caída es de 0,89 psi por cada 1000 pies. Como mi tubería tiene 1000 pies, multiplico 0,89 por los 1000 pies, pie con pie se me va a ir, me va a dar 8,9 psi, que es la caída de presión por fricción en esta tubería de 10,000 pies. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien.
Ahora vamos a ver un segundo ejercicio, porque ese es demasiado simple, ¿cierto? Porque es flujo laminar, la temperatura es de 60, etcétera. Entonces vamos a ir a este otro ejemplo, igual que tenemos los datos. En este ejemplo, ahora nos va a tocar hacer flujo turbulento, un poco más complicadito. Entonces ahora tenemos, son 1000 barriles por hora de un petróleo de 35 grados API, que están, de 35 grados API, que son bombeados a lo largo de 22.176 pies. Para no variar, el mismo diámetro, 8,071 de diámetro interno. La temperatura ahora es 85 y la viscosidad es de 154. Entonces, con esto necesitamos calcular también la caída de presión por fricción. Entonces, partimos, ¿qué nos dice el paso 1? Primero, nos fijamos que tenga las unidades que requiero y que efectivamente cumple con esa condición. Primer paso, dice corregir la viscosidad o cambiar la viscosidad si es menor a 324. Mi viscosidad es 154, menor a 324. Entonces me voy a ir a la figura 1 para poder calcular la viscosidad de 154 unidades Seibel en centistock. Entonces, para eso nos vamos a ir otra vez y tenemos que irnos ahora sí a la figura número 1. ¿Ok? La figura número 1 nos dice que son 154. Entonces tenemos que ir en esto. Acá tenemos 140, 150, 152, 154. Entonces estoy acá. A ver. Insertar forma. Ok. Por dicho, 152, 154. Entonces tengo que ir por acá. Ok. Listo. Ahora, la temperatura, como hemos visto, es la de 85. Entonces va a estar, fíjense en este gráfico que es más amplio, este de acá es de 50 y en la segunda columna es de 100. Por lo tanto, tengo que irme por debajo, un poquito menos de 100. Esto me va a dar más o menos por acá y salgo perpendicular. No hay mucha variación y me va a dar 33 centistock. ¿Ok? Que es lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Ok. Ay, no sé qué hice. Entonces volvemos. Y justamente, si ustedes se fijan, ya no la voy a ampliar para que seamos más fácil, tenemos que ir a otro gráfico. Entonces, con 154, la viscosidad encontrado con 33 centistock, que es el paso 1. Paso 2, tengo que encontrar K. Pero ahora yo tengo 35 grados API, entonces necesito solamente la gráfica 2, y la temperatura de 85. Entonces, otra vez, vamos a volver ahora a esta gráfica. Y necesito solamente la gráfica número 2, que es la de la derecha. Ok, entonces acá tenemos que insertar ahora a 35 grados. Entonces 35 grados va a representar esta línea. Ok, esa línea es la de 35. Y luego tenemos que trazarnos la línea de 85. Entonces esto es 60, 70, 85 más o menos es por acá. A ver, por ahí. Entonces el valor de esta curva va a pasar más cerca a 1,02. Está muy cerca a 1,02. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, pasa por 1,02. Entonces, yo he encontrado el valor que, interpolado gráficamente, yo he considerado que el valor K es 1,012. No es 0, perdón, 1. A ver, vamos a ver acá. En el gráfico no es 1,02, sino 1,012, por estar más próximo al otro lado que acá. ¿Ok? Este 85 estamos muy acá, esta línea. Ok, ahí. Entonces, fíjense que está más cerca a 1,01, pero no está sobre 0,1, sino un poquito más allá, por eso considerado 1,012, que es este valor. Entonces, 1,012 multiplicado por los 1000 barriles significa que
voy a tener 1012 barriles, que es diferente de los 1000 a 60 grados, a 85 es 1012 barriles por hora. Luego, tengo que ver si como la viscosidad es menor a 324, para calcular el número de Reynolds, tengo que calcular con el R1, porque me pide eso. Si es menor a 321, pero menor a 354, utilice R1, si es mayor, R2. Entonces tengo que utilizar R1. Mi diámetro, 8071. Otra vez nos vamos a ir a la tabla número 1. Ok. Entonces, 8071 y el valor de R1 es 274. Entonces, ese es el valor de 274. Multiplico por el caudal corregido, 1012 dividido entre la viscosidad cinemática, 33. El valor es 8415. Por lo tanto, es turbulento. Entonces, de acá, el paso 4 es calcular el factor de fricción, pero también el valor de P sub 3. Entonces, vamos a empezar con el valor de P sub 3 en la tabla que ya la tenemos dispuesta. Entonces, lo mismo para 8071. El valor de P sub 3 es 0,30193. Que es esta, 0,0193. Luego de la figura 2, como tenemos los grados API, pero no tenemos la viscosidad, tenemos que ir en el mismo caso anterior, pero ahora con 35 y 85, nos vamos al gráfico número 3, acá, y ahora tenemos que entrar con 35, que va a ser, vamos a subir, que es ese valor, 35, y tenemos que ver con 85, 60, a ver, este creo que ya no lo voy a poder mover, pues, 60, 70, 85, más o menos ahí, alargamos, ok, y el valor es 0,80, a ver, 0,80, 81, 82, 83, más o menos 84, 0,84 más o menos por ahí, ok, entonces la gravedad es 0,84, y el último dato que necesito es el factor de fricción, o el factor de Pigot, que debo calcularlo en la figura 4. Ok, para eso nos vamos a ir acá, en el último gráfico, que es para el ensayo, justamente, en este. Entonces acá, ahora, vamos a mover. El diámetro es de 8 pulgadas, esta línea que está en azul. ¿Okay? Y vamos a ir hasta 154. Aquí, si ustedes se fijan, Cyborg Universal dice 154. Primer paso, verificar si la viscosidad era 33 o no. Si ustedes se fijan, bajo por acá, me va a dar viscosidad 33. Paso 1, está bien. Luego, tengo que irme con el caudal. ¿Cuándo era mi caudal? De 1012. Entonces, este es 1000, un poquito pasado. Entonces, esta es la línea. Extrapolando hasta 1000, tengo que ver si efectivamente estas líneas transversales pasan por el número de Reynolds, que es de 8400. Entonces, si ustedes se fijan, la línea de abajo es de 10.000, esta es de 9.000, esta es de 8.000. Entonces, pasa más o menos por ese valor de 8400, que está bien calculado. Luego, como el diámetro es de 8, tengo que ir también a la segunda columna, que es de 6 a 12. Pero como ya está, les dije, con los números Reynolds son bajos, es una sola línea. Entonces me voy por la línea azul hasta interceptar. Ahora ya no necesito seleccionar los diámetros, tengo una sola línea, se unen todas. Y de acá, de esta línea, salgo para calcular 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, no, a ver, 0.31, 2, 3, 4, 5, así, 0.31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 0.4. Entonces el valor que tengo yo es más o menos 0.34 aproximadamente, 0,034. ¿Ok? ¿Qué es este valor? Entonces ahora reemplazo en la fórmula para turbulento. Factor de fricción 0,00193. Luego tengo el factor de fricción que hemos calculado en la gráfica, 0,034. La gravedad específica, 0,84. El caudal corregido, 1012 al cuadrado, y me da
5,6 PSI por cada 1000 pies. Entonces, la caída total, como son 22.176 pies, multiplico por ello, cancelo pie con pie y la caída es de 124,2 PSI en este trayecto de los 22.176 pies para flujo turbulento. ¿Ok? Esa es la forma, la hermenéutica de poder calcular a través del método Helmich. Como ven, hemos visto dos ejemplos fáciles, sencillos para poder resolverlos. ¿Ok? Entonces necesito saber si alguien necesita alguna aclaración o necesita o tiene alguna pregunta al respecto. Los escucho. ¿Podría volver a graficar el 0,034? ¿Cómo sacó ese valor? Ya, vamos, no hay problema. Ok, estamos acá. Entonces vamos a movernos. Vamos a cambiarle de color inclusive, a ver si podemos. Primero, este es el diámetro nominal. Nuestro diámetro nominal es de 8 pulgadas, ¿cierto? Nos voy a graficar esa línea que va a estar en color azul. Ahora la vamos a cambiar, el entorno. A ver dónde está. La vamos a poner a rojo para que sea más visible. ¿Ok? Estamos en la línea roja, ¿verdad? Ahora, partimos de 8. ¿Hasta dónde vamos a ir? Hasta 154. Voy a trazar otra línea. Voy a insertar para que tengamos más certeza. Si ustedes se fijan, esta línea es la de 150 de unidades SAIBOR. Entonces voy a trazar esta mi línea. ¿Ok? Y vamos a ponerla en rojito. Entonces, 154 con 8 pulgadas determino este primer punto. Primer paso. Si yo extrapolo hacia la izquierda, hacia acá, voy a tener, vamos a estirar esta línea, tengo que verificar con esta línea mi viscosidad cinemática que yo calculé en el primer paso que era de 33. Entonces, si te fijas, esto es 30 y esto es 40. Entonces, aproximadamente me va a dar 33. Entonces, ¿qué significa? Que el paso 1 lo hice correctamente. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, esa parte sí entiendo. La parte donde me perdí fue donde... Vamos a ir con la línea roja, no te preocupes, vamos a ir cambiando. Ahora, de este punto de intersección que ya he verificado el paso 1, me voy a ir a buscar mi caudal. Mi caudal es de 1012, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, 1000, y este gráfico es de 1012. Donde vamos a cambiar igual a rojo, ¿ya? Entonces, ese es. Y luego voy a extrapolar esta línea. ¿Ok? También en rojo. Partiendo de este punto, voy a estirarla hasta acá, para ver dónde intercepta con los 1000 barriles, que me va a dar acá, ¿cierto? ¿Estamos hasta ahí? Ok. Sí. Al tener este punto, lo que me voy a fijar para verificar si mi número de Reynolds calculé bien. Este es el punto, ¿cierto? Si yo voy a bajar, si ustedes se fijan, está más o menos en el valor donde está el cursor. Más hacia arriba es 7000, más hacia abajo es 10.000. Son 7, 8, 9, 10. Entonces mi valor de mi punto cae más o menos a la mitad entre 8 y 9. Por lo tanto, 8 y medio, 8,8500 sería mi número de Reynolds. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, dijimos que tenemos que seleccionar el diámetro nuevamente. Pero cuando tengo Reynolds muy bajos, 1700 transición, 2500 que empieza el turbulento, hasta más o menos, qué sé yo, 20.000, 30.000 del número de Reynolds, todos los diámetros se juntan en una sola línea. Si vos te fijas, acá tenemos 2, 3, que va con esta línea que sigue el cursor. De 4 y 5 sigue esta línea que siguiendo el cursor. Si tengo de 6 a 12, sigue esta línea, y de 14 a 42 sigue esta línea. Entonces acá tengo líneas independientes. Pero si te fijas, más acá se van uniendo. Y en el punto, acá, donde está el cursor, es una sola línea. Entonces no importa el diámetro. Entonces, de este punto, ahora que hemos interceptado el caudal con la extrapolación de la viscosidad, vamos a tirar esta otra línea. Esta.
La vamos a poner también en rojo. Hasta interceptar, siguiendo la misma trayectoria del número de Reynolds, interceptamos los diámetros, que es esta una sola línea. Y de aquí salimos perpendicularmente. Vamos a insertar una última forma y salimos de acá perpendicularmente hacia arriba. ¿Okay? Ponemos en rojito y verificamos. Dice 0,03, 0,031, 0,032, 0,033, 0,034. Es el valor que hemos utilizado en esta ecuación. ¿Ok? ¿Estamos ahora? Sí, está claro, gracias. Ok, listo. Entonces, como ven, este método Helmich, que es para líquidos, hay que seguir los pasos al pie de la letra y vamos a llegar a resultados satisfactorios siguiendo esta normativa. Como ven, este método no es un método exacto. El primero que hemos visto a través de la ecuación de transporte sí es un método exacto porque nos permite utilizar fórmulas y los resultados van a ser los que arrojen las operaciones matemáticas. Pero acá, como ven, estamos haciendo muchas interpolaciones gráficas y aproximaciones a los valores. Por lo tanto, este valor, si alguien les pregunta si el método Helmich es un método exacto, no. El método Helmich es de aproximación. Entonces, cuando calculamos, como en este caso, la caída de presión en este sistema, la caída es aproximadamente de 124 psi. No es el dato exacto. Si lo calculamos a través de la ecuación de la ecuación general de transporte, nos va a dar un valor muy similar, aproximado a 124. Por lo tanto, reitero, método Helmich es un método de aproximación únicamente. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Kevin, Willy, Carolina, el otro Kevin, Luis Ernesto, Naeli, Bernardo, ¿alguna pregunta? No, dije con respecto al tema, no. Bien.